Hola amigos de Pensamiento Serio. El Papa Francisco es entrevistado por Carlos Herrera en Radio Cope. Por primera vez habla de la intervención médica, también de Afganistán, de China, eutanasia, la reforma de la curia. Hoy acá en mi canal, la entrevista en este podcast. Espero que les guste a todos. Por favor, mirad hasta el final. Santo Padre, ¿cómo se encuentra? Todavía vivo. Su operación reciente, que fue una operación de envergadura, nos dejó una cierta preocupación. Y sí, estas cosas que nacen de los divertículos y que por ahí se deforman, se necrotizan, pero gracias a Dios fue tomada a tiempo. Y ya me ve. Tengo entendido además que la acción de un enfermero fue la que le señaló o le alertó en primer lugar. Me salvó la vida. Me dijo, usted tiene que operarse. Había otras opiniones, ¿no? Que con antibióticos, ¿no? Y él me explicó muy bien. Es enfermero de acá del servicio sanitario nuestro, del Hospital del Vaticano. Hace 30 años que está aquí. Un hombre de mucha experiencia. Es la segunda vez en la vida que un enfermero me salva la vida. ¿Cuándo fue la primera? La primera vez fue en el año 57, cuando pensaban que era una gripe, una epidemia de esas de gripe en el seminario y me curaba el enfermero del seminario con aspirina, ¿no? Y a los otros iba bien, pero conmigo no andaba. Y bueno, me llevaron al hospital y me sacaron agua del pulmón y el médico dijo, no me acuerdo cuánto, tantas, 1 millón, digamos, de unidades de penicilina, tantas de streptomicina, que eran los únicos 2 antibióticos de la época. Y cuando se fue, la enfermera dijo el doble. ¿Y eso le salvó? Sí, porque si no, me hubiera... Uno de los, hombre, no digo de los secretos mejor guardados del Vaticano, pero una de las cuestiones que tradicionalmente más interesan es la salud del Papa, ¿no? Y sí, evidentemente. Con lo cual no ha habido ninguna sorpresa, estaba todo programado, bajo Todo control. programado y se avisó. Yo después del Ángel me fui directamente, y eso sería casi la 1, y se avisó 3:30, cuando ya estaba en los preliminares. Bueno, usted ha dicho, santidad que mala hierba nunca muere, ¿no? Así es, así es. Y eso vale para mí también, vale para todos. ¿Los médicos le han prohibido algo? ¿Hay algún ultimátum? ¿Hay algo que su santidad no pueda hacer y a la que no esté dispuesto? No entiendo. ¿Algo le han prohibido los médicos? Ah, los medios, perdón, había entendido los medios. Bueno, los medios ya saben que también tienen tentaciones, pero sí. Los médicos no, en este caso. Ahora puedo comer de todo. O sea que antes con los divertículos no se podía, ¿no? Puedo comer de todo y todavía tengo las medicinas posoperatorias porque el cerebro tiene que registrar que tiene 33 centímetros menos de intestino. Y todo lo maneja el cerebro maneja todo nuestro cuerpo y le lleva tiempo registrarlo, ¿no? Pero vida normal. Lleva una vida totalmente normal. Come lo que quiere. Lo que quiere. Camina, hace esfuerzo, hace... Y hoy toda la mañana en audiencias, toda la mañana. Ahora se va a un viaje a Eslovaquia, a Hungría. Tengo entendido que es el 34º viaje de su pontificado. No me acuerdo bien el número, pero debe ser. El programa va a ser igual de intenso, porque yo creo que a los papas santidad les hacen hacer una auténtica gincana.
lo que ustedes tienen que hacer es... yo siempre me he preguntado, ¿y por qué los papas no van 2 días más? Y reparten el trabajo en 2 días más, porque son de las 24 horas, 18 aproximadamente haciendo cosas. ¿Va a tener que medir más sus fuerzas después de la operación o no? Quizás este primer viaje un poco más, porque uno tiene que reponerse del todo, ¿no? Pero al final va a ser igual que los otros, ya va a ver. Bueno, claro, teme su santidad que una de las cosas más insistentes con las que los medios, esencialmente italianos, le distinguen a usted, Santo Padre, es que cuando se pone en duda la salud del Papa, muchos piensan o insisten en el viejo argumento de la renuncia, el me voy a casa, no puedo más. Es una constante permanente, yo creo que en su vida como Papa, ¿no? Sí, incluso me dijeron que la semana pasada estuvo de moda eso, Eva me dijo eso, incluso me lo dijo con una expresión argentina muy linda, ¿no? Y yo le dije, y no tenía idea porque yo leo un solo diario acá a la mañana, diario de Roma, y después, porque lo leo porque me gusta el modo titular que tiene, y lo leo rápido y punto, no entro en el juego. Televisión no veo, y recibo, sí, el informe más o menos de las noticias del día, pero de eso me enteré mucho después, algunos días después, que había sí, una cosa que yo renunciaba, ¿no? Siempre que un papa está enfermo, corre brisa o huracán de conclave. ¿Cómo ha sido el confinamiento del Papa? El confinamiento, el tiempo en el que hemos estado confinados en casa, ¿qué ha hecho el Papa durante el confinamiento? Primero aguantarme a mí mismo, ¿no? Que no es fácil. Es una ciencia que todavía tengo que terminar de aprender, ¿no? Es difícil aguantarse a sí mismo. Bueno, lleva mucha costumbre, lleva muchos años. Sí, pero es difícil. Una vez es caprichoso consigo mismo, quiere que las cosas salgan en automático y bueno, y después empecé a retomar las cosas de a poco y hoy día estoy llevando vida normal. Esta mañana, toda la mañana de audiencias, hoy es la segunda audiencia esta de la tarde, empecé 3:30 y sigo adelante. Aunque la meta de su próximo viaje es Eslovaquia, muchos van a estar pendientes de su encuentro con el primer ministro de Hungría, con Viktor Orbán, con quien no comparte alguno de los puntos de su programa de gobierno, especialmente lo relativo al cierre de fronteras. ¿Qué le gustaría decirle si tuviese la ocasión de encontrarse con él a solas? Yo no sé si me voy a encontrar con él. Sé que autoridades van a venir a saludarme. Yo no voy al centro de Budapest, voy al lugar del Congreso, y hay un salón donde me reuniré con los obispos y ahí recibiré las autoridades que vengan. No sé quién vendrá. Al presidente lo conozco porque estuvo en la misa en Transilvania, ¿no? Esa parte de Rumania donde se habla el húngaro, hay una misa preciosa en húngaro allí, y vino con un ministro. Creo que no era Orbán, porque al final la misa se saluda formalmente. Yo no sé quién vendrá, ¿no? Y una de las cosas que yo tengo es no andar con libreto. Cuando estoy delante de una persona, la miro a los ojos y dejo que salgan las cosas, ¿no? Así que ni se me ocurre pensar qué le voy a decir en el caso de que es una serie de futuribles que a mí no me ayudan. Eso me gusta lo concreto, ¿no? El futurible, aunque te enreda, te hace mal, ¿no? El nuevo mapa político que afronta Afganistán, su santidad lo sigue de cerca. Se ha dejado a su suerte al país después de muchos años de ocupación militar. ¿El Vaticano puede mover hilos diplomáticos para
intentar para que no haya represalias contra la población, para tantas otras cosas? Sí. Y de hecho estoy seguro que la Secretaría de Estado lo está haciendo, porque el nivel diplomático del Secretario de Estado es muy alto, y de su equipo, ¿no? Sea también el de Relaciones con las Naciones. Realmente el cardenal Parolin es el mejor diplomático que yo he conocido, ¿no? Diplomático que suma, no de esos que restan, que siempre buscan un hombre de acuerdo. Y estoy seguro que está ayudando, al menos ofreciéndose. Es una situación difícil. Yo creo que como pastor debo llamar a los cristianos a una oración especial en este momento, porque es verdad que vivimos en un mundo de guerras y una de Yemen, piense, por ejemplo, ¿no? Pero esto es algo muy especial, tiene otro significado. Y yo voy a tratar de pedir lo que pide siempre la Iglesia en los momentos de mayor dificultad y de crisis, ¿no? Más oración y ayuno. O sea, la oración, penitencia, ayuno, que es lo que en los momentos de crisis se pide, ¿no? Y respecto al hecho de 20 años de ocupación y después se deja, yo recordé otros hechos históricos, pero me tocó una cosa que dijo la canciller Merkel, que es una de las grandes figuras de la política mundial, en Moscú el pasado 20. Traduzco, espero que la traducción sea correcta. Es necesario poner fin a la política irresponsable de intervenir desde fuera y de construir en otros países la democracia, ignorando las tradiciones de los pueblos. Lapidaria. Creo que esto dice mucho, que cada uno lo interprete, pero ahí me sentí con una sabiduría delante de esto que dijo esta mujer, ¿no? Pero el hecho de que Occidente renuncie fundamentalmente a la coalición que encabeza Estados Unidos y la propia Unión Europea, ¿al Santo Padre le desalienta o cree que es el camino adecuado? ¿Hay que dejarles a su suerte? No, son tres cosas distintas, ¿no? El hecho de renunciar es lícito. El eco que tiene en mí es otra cosa. Y lo tercero, usted dijo dejarlos a su suerte. Yo diría el modo como renunciar, el modo como se negocia una renuncia, una salida, ¿no es cierto? Por lo que se ve aquí, no se tuvieron en cuenta, parece, no quiero juzgar, no se tuvieron en cuenta todas las eventualidades, ¿no? Y yo no sé si habrá alguna revisión o no, pero ciertamente hubo mucho engaño de parte quizás de las nuevas autoridades, digo engaño o mucha ingenuidad, no entiendo. Pero yo aquí vería el modo, y esto de la señora Merkel creo que subraya. Un papa, yo me imagino que se puede permitir desengaños como cualquier cristiano. ¿Cuál ha sido el mayor desengaño como Santo Padre que ha tenido Santiago? Tuve varios desengaños en la vida, ¿no es cierto? Y eso es bueno, porque los desengaños te hacen aterrizar de emergencia. Es un aterrizaje de emergencia en la vida, ¿no? Uh-huh. Y el asunto está en levantarse, ¿no? Hay una canción alpina que a mí me dice mucho: en el arte de ascender, lo que importa no es no caer, sino no permanecer caído. Y los desengaños, vos delante de un desengaño tenés dos caminos. O te quedás ahí, va, esto no va, como dice el tango, dale que va, que todo es igual, que allá en el horno se vamos a encontrar. O no, me levanto y apuesto de nuevo, ¿no? Uh-huh. Y creo que delante de una guerra, delante de una derrota, delante hasta un desengaño propio, delante a un fracaso propio, delante al propio pecado, levantarse, no permanecer caído, ¿no? El diablo siempre se dice que está encantado de que la gente crea que no existe.
¿El diablo también corretea por el Vaticano? El diablo se corretea por todos lados, ¿no? Pero yo a quien le tengo más miedo son a los diablos educados. Esos que te tocan el timbre, que te piden permiso, que entran en tu casa, que se hacen amigos, ¿no? Pero Jesús nunca habló de eso. Sí que habló. Sí que habló. Cuando dice esto, cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, cuando alguien se convierte o cambia de vida, va y empieza a dar vueltas por ahí en lugares áridos, se aburre y después de un tiempo dice, voy a volver a ver cómo está aquello. Y ve la casa toda ordenada, toda cambiada. Entonces busca 7 peores que él y entra con otra actitud. Por eso digo, son los diablos educados los que tocan el timbre. La ingenuidad de esta persona lo deja entrar y el fin de ese hombre es peor que el principio, dice el Señor. No. Tengo pavor a los diablos educados. ¿Eh? Son los peores. Y uno se engaña mucho, ¿no? Uno se engaña mucho. En marzo se van a cumplir 9 años del inicio de su pontificado, que no ha sido aquel pontificado breve de 4 o 5 años que dijo su santidad. ¿Se encuentra satisfecho de los cambios emprendidos o le queda alguna cosa pendiente que quisiera rematar de forma inminente? Es decir, ¿tiene la sensación de que Dios le ha dado un tiempo extra por algo? Evidentemente que a mí el nombramiento me agarró por sorpresa porque vine con una valijita, porque yo acá tenía la sotana. Me habían regalado una con la mención cardenal y la dejé en la casa de unas monjas para no tener... Yo pertenecía a 5 o 6 congregaciones acá, entonces tenía que viajar para no venir con eso. Vine como siempre. Y dejé preparado la homilía de la Semana Santa ya en el obispado. Se me agarró por sorpresa. Pero no hay nada mío inventado. Lo que yo hice desde el principio es procurar poner en marcha lo que los cardenales dijimos en las reuniones preconclave para el próximo Papa. El próximo Papa tiene que hacer esto. Y esto es lo que yo empecé a poner en marcha, ¿no? Es decir, creo que quedan varias cosas por hacer todavía, ¿no? Pero no hay nada inventado por mí, ¿no? Yo estoy obedeciendo a lo que se marcó en aquel momento. Que quizás algunos no se daban cuenta de lo que estaban diciendo, pensaban que no era tan grave, pero algunos temas provocan escozores, ¿verdad? ¿No? Claro. Pero, o sea, no hay una originalidad mía en el plan, ¿no? No. Y mi proyecto de trabajo, Evangelii Gaudium, es una cosa que traté de resumir lo que los cardenales dijimos en ese momento. Es decir, cuando salió usted de Buenos Aires, Santo Padre, ¿en ningún momento contempló la posibilidad no, para nada, de que no iba a volver? No, para nada. No, si tuve que hacer 3 cosas de allá, esenciales, ¿no? Para nada, por la edad mismo y además que no se me ocurrió. Cuando no se te ocurran cosas, no va, ¿no? Así que, pero yo lo único que hice fue tratar de resumir todo, pedir las actas de esas reuniones, que yo estaba presente, pero para no olvidarme, y poner en marcha eso, ¿no? Uno de los últimos terremotos en el Vaticano, al menos los medios, es el macroproceso por corrupción al que está imputado el cardenal Becciu. Él asegura que va a quedar demostrada su inocencia. Desde fuera da la impresión de que la reforma de las finanzas vaticanas es como ese caracol, ¿verdad?, que trepa por el pozo y cada vez que avanza 1 metro retrocede 2. ¿Hay esperanza, cómo cree, que acabará este asunto? En todos los organismos la corrupción es
es un pecado inherente, inevitable, pero ¿en qué manera puede ser evitable dentro del Vaticano? Hay que poner todos los medios para evitarlo, pero es una historia vieja. Mirando hacia atrás tenemos la historia de Marcinkus, que la recordamos bien, la historia de Danzig, la historia de Scossa. O sea, es una enfermedad en la que se recae, ¿no? Creo que hoy día se ha progresado en la consolidación de la justicia del Estado Vaticano. Desde hace 3 años se fue avanzando, de tal manera que la justicia fuera más independiente, más con los medios técnicos, incluso de declaración de testigos, grabados, como bueno, las cosas técnicas actuales, nombramiento de jueces nuevos, del Ministerio Público nuevo, y esto fue llevando adelante las cosas, ¿no? Y ayudó, la estructura ayudó a enfrentar esta situación que parecía que no iba a existir nunca. Y todo empezó con 2 denuncias de personas que trabajan en el Vaticano y que en sus funciones vieron una irregularidad. Hicieron la denuncia y me preguntaron qué se hace. Yo le digo, si quiere ir adelante, tiene que presentarlo al fiscal. Un poco desafiante la cosa, pero dos personas de bien estaban un poco acobardadas, entonces como para darle ánimo yo les metí mi firma debajo de la de ellos, para decir, no, este es el camino, no le tengo miedo a la transparencia y a la verdad, a veces duele y mucho, pero la verdad es lo que nos hace libres. Así que esto fue simplemente, ahora que de aquí a unos años aparezca otro, esperemos que estos pasos que estamos dando en la justicia vaticana ayuden a que cada vez menos suceda estos hechos que... Sí, usted usó la palabra corrupción, en este caso obviamente que al menos en la primera vista parece que la hay, ¿no? ¿Qué teme más, que sea declarado culpable o inocente, habida cuenta que usted mismo, Santo Padre, dio permiso para llevarle a juicio? O sea, él va a juicio según la legislación vaticana. En una época los jueces de los cardenales no eran los jueces del Estado, sino hoy día son el jefe del Estado. Yo quiero de todo corazón que sea inocente. Además fue un colaborador mío, ¿no? Y me ayudó mucho, ¿no? Y además una persona a quien le tengo cierta estima como persona, ¿no? O sea que mi deseo es que salga bien, ¿no? Pero es una manera afectiva de la presunción de inocencia, vamos. Además de la presunción de inocencia, tengo ganas de que salga bien. Ahora, la justicia es la que va a decidir. No sé si el Papa Francisco es muy de dar un puñetazo con fuerza encima de la mesa. Quizá la última vez que, o bueno, el último golpe sobre la mesa ha sido el documento pontificio en el que se limita la celebración de las misas tridentinas. Y le pido además que le explique a mi audiencia qué es la misa tridentina, qué tiene la misa tridentina que no sea preceptiva. Yo no soy de dar golpes sobre la mesa, no me sale. Más bien soy tímido. La historia de tradiciones custodes es larga. Cuando primero San Juan Pablo II y después Benedicto, ya más claramente con su Morum Pontificum, hizo esta posibilidad de que se pudiera celebrar con el misal de Juan XXIII, anterior al de Pablo VI, que es el postconciliar, ¿no es cierto? Aquellos que no se sentían bien con la liturgia actual, ¿no? Y que tenían una cierta nostalgia. Me pareció de las cosas pastorales más bellas y más humanas de Benedicto, que es un hombre de una humanidad exquisita. Y así empezó. Ese fue el motivo. A los 3 años él decía que había que hacer una evaluación.
Se hizo la evaluación y parecía que todo andaba bien. Y andaba bien. De esa evaluación ahora pasaron 10 años, o sea, 13 desde la promulgación, y el año pasado vimos con los responsables, sea del culto, sea de la doctrina de la fe, que convenía hacer otra evaluación a todos los obispos del mundo. Y se hizo, llevó todo el año. Después se estudió la cosa y en base a eso, la inquietud que más aparecía era que una cosa hecha para ayudar pastoralmente a quienes habían vivido una experiencia anterior se fuera transformando en ideología. O sea, una cosa pastoral a ideología. Entonces había que reaccionar con normas claras, ¿no? Y normas claras que pusieran un límite a aquellos que no habían vivido esa experiencia. Porque parecía que está de moda en algunos lados que sacerdotes jóvenes, no, yo quiero, y por ahí no saben latín, no entienden lo que dicen, ¿no? Y por otro lado apoyar y consolidar lo de Summorum Pontificum. Bueno, hice más o menos el esquema, lo hice estudiar, trabajé mucho con gente tradicionalista, de buen sentido. Y salió ese cuidado pastoral que hay que tener con algunos límites, pero buenos, ¿no? Por ejemplo, que la proclamación de la palabra sea en un idioma que todos lo entiendan, si no es reírse de la palabra de Dios, ¿no? Uh-huh. Pequeñas cositas, pero sí, el límite es muy claro. Después de este motu propio, un sacerdote que quiera celebrar no está en las condiciones de los otros, que era por nostalgia, por deseo, etc. Y ahí sí tiene que pedir permiso a Roma. Una especie de permiso de birritualismo, ¿no? Que solamente lo da Roma, ¿no? Uh-huh. Un sacerdote que celebra en rito oriental y en rito latino, birritual, con permiso de Roma. O sea, hasta el día de hoy los anteriores siguen un poco ordenados, más aún, pidiendo que haya un sacerdote que esté encargado no solo de la liturgia, sino de la vida espiritual de esa comunidad, ¿no es cierto? Si usted lee bien la carta y lee bien el decreto, va a ver que simplemente es reordenar constructivamente, con cuidado pastoral, y evitar un exceso a quienes no están, ¿no? ¿Y le quita el sueño a santidad el camino sinodal que ha iniciado la Iglesia Católica Alemana? Bueno, sobre eso yo me permití mandar una carta que le hice yo solo en castellano. Un mes me llevó a hacer eso, de rezar y pensar y se las mandé en su momento, original castellano y traducción al alemán. Y ahí expreso todo lo que yo siento frente al sínodo alemán, ¿no? Al sínodo de la Iglesia alemana. Ahí está todo. No es una protesta nueva. No. La de los sínodos, lo del sínodo alemán. No, además tiene... Se repite la historia. Sí, pero yo no me pondría como demasiado trágico, ¿eh? Uh-huh. O sea que en muchos obispos con los que hablé no hay mala voluntad. Es un deseo pastoral, pero que por ahí no tiene en cuenta algunas cosas que yo explico en la carta que hay que tener en cuenta, ¿no? Uh-huh. Es una cosa que... Hay varias cosas, o hay cosas que están instaladas en el imaginario popular. Una de ellas de las que más se habla es de la crisis del teatro. Su Santidad sabe que el teatro está en crisis desde que Su Santidad y yo habíamos nacido. Otra de las cosas es la reforma de la curia. Permanentemente se dice hay que reformar la curia, pero la curia parece irreformable. Es como una selva espinosa en la que es imposible entrar, o eso se dice desde fuera.
¿La Reforma, sigue soñando el Papa con una iglesia muy distinta de la que ve ahora? Bueno, si usted ve desde el principio que se empezó a poner en marcha lo que dijeron los cardenales, lo que dije al principio, en el preconclave hasta ahora, la Reforma están dando paso a paso y bien. El primer documento que marca la línea, tratando de reasumir lo de los cardenales, es Evangelii Gaudium, ¿no? Que hay un problema en Evangelii Gaudium que yo lo quisiera señalar, que es el problema de la predicación, ¿no? Someter a los fieles a largas clases de teología, de filosofía o de moralismo, que no es la predicación cristiana. Ahí en Evangelii Gaudium pido una reforma seria de la predicación. Bueno, algunos hacen, otros no entienden, ¿no? Por poner un punto, ¿no? Pero Evangelii Gaudium trata de resumir en general como actitudes lo de los cardenales en el preconclave. Y respecto a la Constitución Apostólica, Predicate Evangelium, que se está trabajando en esto, y ahora queda simplemente el último paso, es que yo la lea, porque debo leerla, porque la tengo que firmar y leer palabra por palabra. No va a tener nada de nuevo, de lo que se está viendo ahora. Quizás algún detalle, algún cambio de dicasterios, que se juntan 2 o 3 dicasterios más, ¿no es cierto? Pero ya está anunciado, por ejemplo, educación se va a juntar con cultura. Propaganda Fide se va a juntar con el dicasterio de la nueva evangelización, o sea, está anunciada. O sea que no va a haber nada nuevo de lo que se está haciendo, lo que se prometió que se iba a hacer. Algunos me dicen, ¿cuándo saldrá la Constitución Apostólica de la Reforma de la Iglesia? Va a haber la novedad. No va a haber nada nuevo. O sea, nuevo son pequeñas cositas de ajuste. Está en su último párrafo, que se atrasó con esto de mi enfermedad, pero se está cocinando a fuego lento de tal manera que tome todo esto. Pero tener en claro que la reforma no va a ser otra cosa que poner en marcha lo de los cardenales, lo que pedimos en el preconclave, y que se está viendo, ¿no? En la primera visita al Departamento de Comunicación del Vaticano, el Santo Padre mostró su preocupación porque el mensaje no estaba llegando donde debería, ¿no? Los números de audiencia eran escasos. ¿Eso era un rapapolvo en toda regla? A mí me causó gracia la reacción. Yo dije 2 cosas. Primero, una pregunta. ¿Cuánta gente lee el Observatorio Romano? No dije si lo leía mucho o poco. Una pregunta. Creo que es lícita preguntar, ¿no? Y la segunda pregunta, que más bien fue un tema, cuando después de haber visto todo el nuevo trabajo de unión, el nuevo organigrama, la funcionalización, digamos todo, hablé de la enfermedad de los organigramas, que da a una realidad un valor más funcional que real, ¿no? Y digo, con toda esta funcionalidad, que es para que funcione bien, no caer en el funcionalismo, ¿no? Que el funcionalismo es el culto a los organigramas prescindiendo de la realidad. Estas 2 cosas que dije parece que alguno no las entendió, o por ahí a alguno no le gustó, no sé qué, y la interpretaron como un rapapolvo. Cosas normales, una pregunta y una advertencia. No sé, por ahí alguno se sintió en offside y hizo las cosas, pero creo que el dicasterio promete mucho. Es el dicasterio que tiene más presupuesto en la curia en este momento, que tiene a la cabeza un laico. Espero que pronto haya otro con la cabeza un laico, o una laica, y que está despegando con nuevas reformas. El Observatorio Romano, al que yo llamo el diario del partido, ha progresado muchísimo y es una maravilla como está haciendo los esfuerzos culturales que está haciendo.
Hace muchos años me impresionó una cosa que contó Santidad, cuando muchos años atrás por las calles de Buenos Aires unos padres gritaron a su hijo que no se le acercara porque usted iba vestido de cura y podría ser un pedrasta. Aún parece haber dudas sobre todo los sacerdotes que durante esta pandemia, por ejemplo, han demostrado que se deja la piel, ¿no? Con los últimos, con los obispos de todos los países están haciendo los deberes que usted les mandó cuando les convocó a Roma para que dejen de existir pederastas entre las filas. Antes de contestar su pregunta, quiero rendir homenaje a un hombre que empezó a hablar de esto con coraje, aunque era una piedra en el zapato en la organización, mucho antes de que se hiciera la organización sobre este tema, que es el cardenal O'Malley. A él le tocó arreglar el asunto en Boston y no fue nada fácil. Se han dado pasos muy claros sobre esto, ¿no es cierto? La Comisión de Defensa de Menores, que fue invención del cardenal O'Malley, hoy día está funcionando ya y ahora debo renovar la mitad de la gente, porque cada 3 años se renueva la mitad. Gente de primera agua, de varios países distintos, con problemas de esto, ¿no es cierto? Y creo que se juegan bien, ¿no? Creo que es clave en esto las estadísticas que yo di a los periodistas en el encuentro de los presidentes de conferencias episcopales, por un lado, y después el discurso final que yo tuve al finalizar la misa en ese encuentro, ¿no? Que alguno dijo, al fin y al cabo el Papa dijo que es un problema de todos, le echó la culpa al diablo y se lavó las manos. Eso fue el comentario de un medio. Que le eché la culpa al diablo, sí, como incitador de esto. Pero y se la eché cuando hablé de la pedopornografía, ¿no? Sí. Dije, usar un chico para filmar un acto pornográfico es demoníaco. No se explica sin la presencia del demonio. Eso sí, yo lo dije. Bueno, ahí en ese discurso un poco marqué todo unido a las estadísticas, ¿no? Creo que las cosas están haciendo bien. De hecho, se ha progresado, cada vez se progresa más, ¿no? Ahora es un problema mundial y grave. Yo me pregunto a veces cómo ciertos gobiernos permiten la producción de pedopornografía. Que no digan que no se sabe. Hoy día con los servicios de inteligencia se sabe todo. Entonces, un gobierno sabe quién en su país produce pedopornografía. Para mí esta es de las cosas más monstruosas que he visto. Hace un tiempo confesaba Santidad que hace unos años las cuestiones ecológicas no le interesaban nada. Ahora ha mudado su santidad porque es uno de los líderes mundiales que más hablan de este asunto, los abusos cometidos contra la tierra. ¿La opción ecológica le ha generado enemigos? ¿Estará usted en Glasgow para la COP26? Son 2 preguntas en una. Sí. Voy a hacer historia. Aparecida creo que fue en el 2007, si no me equivoco. Se me pierde a mí un poquito la cosa a veces de fechas. En Aparecida yo oía que los obispos brasileños hablaban de conservar la naturaleza, el problema ecológico y la Amazonia, y insistían. Y yo dije, ¿qué tiene que ver esto con la evangelización? Y sentía yo eso. No tenía la más pálida idea. Estoy hablando de 2007, Eso me chocó. Cuando volví a Buenos Aires, porque eso me empecé a interesar.
Y lentamente fui entendiendo algo. Ya estando aquí, yo soy un convertido en esto, o sea, ahí entendí más. Y de alguna manera me di cuenta que tenía que hacer algo. Y ahí me vino la idea de escribir algo sobre, como magisterio, ¿no? Porque la iglesia, antes de esto, así como yo era, como decimos en Argentina, un salame, que no entendía nada de esto, hay tanta gente que no entiende de buena voluntad. Entonces, dar una catequesis sobre esto, ¿no es cierto? Convoqué un grupo de científicos que me pusieran los problemas reales, no las hipótesis, los reales. Me hicieron un lindo catálogo y con razón. Se lo pasé a teólogos que reflexionaron sobre eso. Y bueno, así se fue gestando el Laudato Si, ¿no? Hay una anécdota linda. Cuando fui a Estrasburgo, el presidente Hollande mandó a recibirme y a despedirme a la ministra del Ambiente, que en aquel momento era la señora Ségolène Royal. Y en la conversación que tuve con ella, me dijo, ¿es verdad que usted está escribiendo algo? La ministra del Ambiente entendía. Y yo dije, sí, señora, estoy en esto. Por favor, publíquelo antes de París, porque necesitamos apoyos. O sea, volví de Estrasburgo y aceleré y salió antes del encuentro de París. Que el encuentro de París para mí fue el sumum de el tomar conciencia mundial. Después, ¿qué pasó? Entró el miedo. Y lentamente los encuentros posteriores fueron retrocediendo. Yo espero que Glasgow ahora levante un poco la mira, ¿no? Y nos ponga más en línea, ¿no? Pero estará sí, en principio el programa es que vaya, ¿no? Todo depende de cómo me sienta en ese momento, pero de hecho ya se está preparando mi discurso y el programa es estar. Hablemos de China, si le parece, Santidad. Dentro de sus propias filas hay quienes insisten en que no debería renovar el acuerdo que el Vaticano ha firmado con ese país porque pone en peligro su autoridad moral. ¿Tiene su santidad la sensación de que hay mucha gente queriéndole marcar el camino al Papa? Yo también, cuando era laico raso y cura, me encantaba marcarle el camino al obispo. Es una tentación, hasta yo diría lícita, si se hace con buena voluntad, ¿no? Lo de China no es fácil, pero yo estoy convencido que no se debe renunciar al diálogo. Te pueden engañar en el diálogo, puedes equivocarte, todo eso, pero es el camino. La cerrazón nunca es camino. Y bueno, lo que se ha logrado hasta ahora en China fue al menos dialogar. Alguna cosa concreta, nombramiento de nuevos obispos, lentamente, ¿no? Pero también son pasos que pueden ser cuestionables los resultados por un lado o por el otro, ¿no? Para mí la figura clave de todo esto, que me ayuda, me inspira, es el cardenal Casaroli, ¿no? Casaroli fue el hombre a quien San Juan XXIII le encargó de tender puentes con Centro Europa, ¿no? Hay un libro muy lindo, El martirio de la paciencia. Martirio de la paciencia, donde él cuenta un poco sus experiencias allí, ¿no? O se cuenta las experiencias de él, ¿no? El que compiló todo. Y era pasito pequeño tras pasito pequeño, creando puentes, a veces teniendo que dialogar al aire libre o con la canilla abierta, en momentos difíciles. Lentamente fue logrando rehacer las relaciones diplomáticas que en el fondo suponía el nombramiento de nuevos obispos y cuidado del pueblo fiel de Dios, ¿no? Para tener. Y creo que hoy día de alguna manera
tenemos que seguir estos caminos del diálogo pasito a pasito en las situaciones más conflictivas, ¿no? Mi experiencia en el diálogo con el Islam, por ejemplo, con el gran imam de Al-Tayeb, fue muy positiva en esto y se lo agradezco mucho. Y fue como el germen de Fratelli Tutti después, ¿no? Uh-huh. Pero dialogar siempre o estar dispuesto a dialogar, ¿no? Hay una cosa muy linda. La última vez que se encontró San Juan 23 con Casaroli, le fue a informar cómo andaban las cosas, y Casaroli iba todos los fines de semana a un penal de menores. Creo que era Casal del Mármol, no creo, no estoy seguro. Y se estaba ahí con los chicos, iba de sotana como cura, nadie sabía, o algunos no sabían quién era. Y cuando se despidieron, y ya estaba en la puerta Casaroli, San Juan 23 lo llamó, dijo: Eminencia, sí, sigue yendo, continua a andare da quei ragazzi, sigue yendo de aquellos muchachos, sí, no los deje nunca. El testamento de un papa santo a un diplomático muy capaz. Seguí por este camino de diplomacia, pero no te olvides que sos cura, como lo estás haciendo. Esto para mí es inspirador, ¿no? Santidad, en España se ha legalizado la eutanasia en función de lo que llaman el derecho a una muerte digna, pero es un silogismo falaz, porque la Iglesia no defiende sufrimiento encarnizado, sino la dignidad hasta el final. ¿Hasta dónde el hombre tiene poder real sobre su vida? ¿Qué cree el Papa? Situémonos. Estamos viviendo una cultura del descarte. Lo que nos sirve se descarta. Los viejos son material descartable. Molestan. Digo, no todos, pero vamos, en el inconsciente colectivo de la cultura del descarte, los viejos, los enfermos, más terminales también. Los chicos no queridos también. Y se los manda al remitente antes de que nazca, ¿no? O sea, hay una cultura. Después miremos las periferias, pensemos en las grandes periferias asiáticas, por ejemplo, para irnos lejos y no pensar que uno está hablando de cosas de acá. El descarte de pueblos enteros. Piensen en los Rohingya, descartados, gitaneando por el mundo. Pobrecitos, o sea, se descarta, no sirven, no va, no sirve, ¿no? Esa cultura de descarte nos ha signado. Y signa a los jóvenes, signa a los viejos. Influye mucho sobre uno de los dramas de la cultura actual europea. En Italia la edad media es 47 años, en España creo que es mayor. O sea, la pirámide se ha invertido. El invierno demográfico en el nacimiento, ¿no? Y acá llama el caso del aborto. La cultura demográfica está en pérdida porque se mira el provecho, se mira andar adelante, a veces usando la compasión, ¿no? Que no sufran el caso de la... Creo que la Iglesia lo que pide es ayudar a morir con dignidad. Eso siempre lo ha hecho. Y respecto al caso del aborto, a mí no me gusta entrar en discusiones que si hasta aquí se puede, que hasta aquí no se puede. Pero digo esto, cualquier manual de embriología de los que le dan a un estudiante de medicina en la facultad, cualquier manual dice que a la tercera semana de la concepción, a veces antes que la madre se dé cuenta, ya está perfilado todos los órganos en el embrión, incluso el ADN.
es una vida humana. Algunos dicen no es persona, es una vida humana. Entonces, delante de una vida humana yo me hago dos preguntas. ¿Es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema? ¿Es justo eliminar una vida humana para resolver un problema? Segunda pregunta, ¿es justo alquilar un sicario para resolver un problema? Y con estas dos preguntas que se resuelvan los casos de eliminación de gente por un lado o por el otro porque son un peso para la sociedad. Yo quisiera recordar algo que en casa nos contaban, que una familia muy buena, varios hijos, el abuelo vivía con ellos, pero el abuelo se fue poniendo viejo y en la mesa comenzaba a babearse, ¿no? Entonces el papá no podía invitar gente por vergüenza de su padre, ¿no? Entonces se le ocurrió poner una linda mesa en la cocina y explicó a la familia que desde el día siguiente el abuelo iba a comer en la cocina, así podían invitar gente. Y así fue. A la semana llega a casa y encuentra a su hijito de 8 años, 9 años, uno de los hijos, jugando con maderas, clavos, martillo. Le dice, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo una mesita, papá. ¿Para qué? Para vos, para cuando seas viejo. O sea, lo que se siembra con el descarte se va a recibir después. Santidad, vamos a otro escenario. En la sociedad española, usted sabe que se han producido algunas fracciones y algunas fracturas concretas. El referéndum en Cataluña llevó a una situación particularmente delicada. Y usted ha dicho que el soberanismo es una exageración que siempre acaba mal. ¿Qué actitud cree que debemos adoptar ante un planteamiento de ruptura? Yo diría, mirar la historia, ¿no? En la historia hubo casos de independencia, incluso en países de Europa, que hoy día incluso están en proceso de independencia, ¿no? Mira el Kosovo, toda esa zona que se está rehaciendo, ¿no? Son hechos históricos que están caracterizados por una serie de particularidades. En el caso de España, son ustedes los españoles los que tienen que juzgar, dando bien su actitud, ¿no? Pero para mí, lo más clave en este momento, en cualquier país que tiene este tipo de problemas, es preguntarme si se han reconciliado con la propia historia. Yo no sé si España está totalmente reconciliada con su propia historia, sobre todo la historia del siglo pasado, ¿no? Y si no lo está, creo que tiene que hacer un paso de reconciliación con la propia historia, lo cual no quiere decir claudicar de las posturas propias, sino entrar en un proceso de diálogo y de reconciliación. Y sobre todo huir de las ideologías, que son las que impiden cualquier proceso de reconciliación. Además, las ideologías destruyen. Unidad nacional es una expresión fascinante, es verdad, la unidad nacional. Pero nunca se va a lograr sin la reconciliación básica de los pueblos. Y creo que en esto cualquier gobierno, sea del signo que sea, tiene que hacerse cargo de la reconciliación y ver cómo llevar adelante la historia como hermanos, ¿no? Y no como enemigos, o al menos con ese inconsciente deshonesto que me hace juzgar a otro como enemigo histórico. Bueno, España vivió un proceso de reconciliación muy intenso y admirable en el mundo entero en la década de los 70 del siglo pasado. El problema es que el revisionismo histórico haya pretendido inutilizar aquella reconciliación admirable en el mundo, que fue la transición española, que yo me imagino que ustedes la conocieron en Argentina y la habrían, y no será
extraña para el Papa, ¿no? El nacionalismo, el soberanismo ha sembrado Europa de muertos y de inmigrantes. Y eso me lleva a preguntarle, ante la inmigración provocada por diversos fenómenos en el que estamos ahora mismo inmersos, ¿qué postura tomamos? ¿Qué pasa cuando el número de los que piden acogida supera las posibilidades de acogida de un país? No debe haber fronteras, todos en cualquier parte, donde queramos y como queramos. Los estados tienen derecho a poner sus rígidas normas o menos rígidas. Mi respuesta sería esto. Primero, delante a los migrantes, 4 actitudes: acoger, proteger, promover e integrar. Voy a la última. Si uno acoge y los deja ahí sueltos en casa y no los integra, son un peligro. Porque se sienten extraños. Piense usted en la tragedia de Zaventem. Quienes hicieron ese acto de terrorismo eran belgas. Eran hijos de migrantes no integrados, guetizados. Entonces, yo tengo que lograr que el migrante se integre. Y para esto este paso de no solo acogerlos, sino protegerlos y promoverlos, educarlos, etc. Segundo, más a su pregunta, los países tienen que ser muy honestos consigo mismos y ver cuántos pueden aceptar y hasta qué número. Y ahí es importante el diálogo entre las naciones. Hoy día el problema migratorio no lo resuelve un país solo. Es importante el dialogar, ¿no es cierto? Y ver, bueno, yo puedo, hasta aquí me da el cuero, hasta allí no, aquí las estructuras de integración valen, no valen, etcétera, ¿no? Estoy pensando en un país que a los pocos días de llegar un migrante ya recibía sueldo para ir a la escuela, aprender la lengua. Y después se le conseguía trabajo y se lo iba integrando después. Esto fue en la época de la integración, de la inmigración por las dictaduras militares de Sudamérica, Argentina, Chile, Uruguay. Estoy hablando de Suecia. Suecia fue un ejemplo en estos 4 pasos de acoger, proteger, promover e integrar, ¿no? Y después también hace una realidad delante de los migrantes, ¿no? Ya me refería a ella, pero la repito, el invierno demográfico. Italia tiene pueblos casi vacíos. España también. No, nosotros no, pero pará. ¿Qué esperás? ¿Quedarte sin nadie? O sea, una realidad. O sea, la migración es una ayuda a verla en la medida que se cumplan estos pasos de integración, ¿no? Esa es mi postura. Pero eso sí, un país tiene que ser muy honesto. Yo decía, hasta aquí puedo. El próximo año se van a cumplir 40 años de aquel discurso de San Juan Pablo II sobre la identidad europea. Yo le quiero preguntar por los lugares donde puede ir el Papa, que su salud, su buen aspecto, por otra parte, le permitan. Yo no sé si Haití, no sé si su tierra, no sé si Santiago, cuando dijo San Juan Pablo II, vuelve a encontrarte, sé tú misma, descubre tus orígenes, ¿no? Sería un magnífico recuerdo recordarlo junto a usted, aprovechando el Año Santo Jacobeo. Bueno, al presidente de la Xunta de Galicia le prometí pensar el asunto. O sea, no lo saqué de una eventual agenda. Para mí la unidad de Europa en este momento es un desafío. Europa continúa perfeccionando y mejorando la Unión Europea o se desintegra. La Unión Europea es una visión de hombres grandes, Schuman, Adenauer, que la vieron. Yo creo que dije 6 discursos sobre la unidad de Europa. 2 en Estrasburgo, uno cuando me dieron el premio Carlomagno, y ahí el discurso que dijo el síndaco de Aachen,
Yo lo recomiendo porque es una maravilla de criticidad sobre el problema de la Unión Europea, pero no podemos renunciar. Uno de los momentos más felices que yo tuve fue en uno de esos discursos cuando vinieron todos, o jefe de Estado o jefe de gobierno, todos de Europa, de la Unión Europea. No faltaba ninguno. Y nos sacamos una foto en la Capilla Sixtina. Esto no me lo olvido. No podemos ir atrás. Hubo un momento de crisis y reaccionó bien la Unión Europea delante de la crisis, pese a las discusiones, pero reaccionó bien. O sea, tenemos que hacer lo posible por salvar esa herencia, ¿no? Es un legado y es una tarea. Santidad, claro, si yo no le pregunto cuándo vendrá el Papa a España, pues es que me dirán, ¿cómo no le has preguntado al Santo Padre? Yo me atrevo a sugerirle que su santidad no conocerá la Semana Santa hasta que no venga un martes santo a Sevilla a ver a la Virgen de la Candelaria. Él no tiene siquiera curiosidad. Mucha. Pero mi opción hasta ahora de viaje a Europa son a países chicos. Primero fue Albania y después los países europeos que visité son dos pequeños. Ahora está en programa Eslovaquia, después Chipre, Grecia y Malta, ¿no? Quise tomar esa opción, ¿no es cierto? Ver los países más chicos. Fui a Estrasburgo, pero no fui a Francia. Claro. Estrasburgo, fui por la Unión Europea. Y si voy a Santiago, pero no a España, ¿no? Claro, esas cosas... Al camino de Europa. Camino de Europa. Porque una Europa, ¿no? Pero eso está por decidir todavía. Estamos en COPE, estamos con ustedes desde Roma hablando con el Papa Francisco en estos primeros 50 minutos de la entrevista de hoy. Si usted se ha incorporado ahora, sepa que está escuchando esta entrevista exclusiva, la primera, tras la operación a la que se sometió en julio, la primera en una radio española. Hemos hablado de su estado de salud, de sus viajes, de Afganistán, de la migración, de la eutanasia. Ahora también vamos a escuchar a este Jorge Bergoglio, que era elegido Papa un 13 de marzo del 2013, asistiendo a su lado más humano, ¿no? El de un Papa venido casi del fin del mundo, como él se encargaba de recordar. Así que empezamos precisamente hablando de lágrimas. ¿Hay algo por lo que el Papa haya llorado este último año, aparte de la pandemia? ¿O el Papa no es de lágrima fácil? Yo no soy de lágrimas fáciles, ¿no? Pero de vez en cuando me viene esa tristeza o frente a algunas cosas que yo tengo mucho cuidado de no confundirla con una melancolía, ¿no? Un poco a lo Paul Verlaine, ¿no? Aquel Les sanglots de l'automne, monotone, blesse mon cœur, ¿no? No quiero que se confunda con eso. Pero como un momento viendo ciertas cosas me tocan el corazón y eso me sucede a veces. ¿Se le ha calificado Santidad como el Papa Pop o el Papa Superman? Que sé que no le gusta, además. Pero, claro, ¿quién es en realidad Francisco? ¿Cómo le gustaría, Santo Padre, que le recordaran? Como lo que soy, un pecador que trata de hacer el bien. Bueno, somos dos pecadores en esta mesa, entonces. Somos dos. Pero usted tiene más mano allí arriba. Siempre me ha llamado la atención su relación con el escritor Jorge Luis Borges. ¿Por qué le hacía tanto caso a ese joven jesuita? Yo no sé por qué. Yo me acerqué a él porque era muy amigo de su secretaria, ¿no? Y después una simpatía. Yo no era cura cuando lo conocí a él. Yo habré tenido 25, 26 años cuando lo conocí. Y enseñaba en Santa Fe como jesuita, en esos 3 años que enseñamos en colegio, los jesuitas. Y lo invité a venir a hablar a mis alumnos de literatura, y vino y tuvo su curso. Yo no sé por qué,
Pero era un hombre muy bueno, muy bueno. Le hemos oído mucho hablar de su abuela paterna, de la abuela Rosa, pero le hemos escuchado menos hablar de su madre. O quizá directamente no le hemos escuchado. No, ahí lo que sucede son dos factores, ¿no? Nosotros 5 hermanos, muy abueleros todos, ¿no? Dios nos ha conservado los abuelos hasta grandes, ¿no? El primer abuelo, el más viejo de todos, yo lo perdí cuando tenía 16 años. Y la última abuela cuando ya era provincial de los jesuitas, o sea que los abuelos nos acompañaron. Además en casa había una costumbre. Las vacaciones las pasábamos los 4 mayores, porque la menor vino 6 años después del otro. Pero los 4 mayores la pasábamos con los abuelos, así papá y mamá descansaban un poco, ¿no? 2 con un abuelo y 2 con el otro. Y lo pasábamos divertido, ¿no? O sea que hay mucho de esa cosa abuelera. De la abuela Rosa lo que yo cuento son las mismas anécdotas de siempre, que algunas son muy divertidas. De la otra abuela también cuento anécdotas, como la lección que me dio, que no me la olvido, el día de la muerte de Prokofiev, ¿no? Sobre el esfuerzo en la vida, como yo le pregunté a ella, ¿cómo habrá hecho este hombre para llegar? Yo era un adolescente, ¿no? Y de mamá sí, recuerdo muchas cosas que también las digo, ¿no? Pero por ahí llama más la atención lo de la abuela, porque me repito con algunas cosas curiosas de la abuela, algunas irrepetibles por carta, por radio, algunos dichos, pero que nos enseñaron mucho. Pero parte de que éramos muy abueleros. Los domingos, a casa de los abuelos, siempre, ya era, y después a la cancha a ver San Lorenzo, pero es una cosa. Pero los abuelos incidieron mucho en nuestra vida. No ha vuelto a ver San Lorenzo porque no quiere ver la televisión. Además, hace años que no quiere verla. Sí, yo hice una promesa el 16 de julio del 90. Sentí que el Señor me pedía eso porque estábamos en comunidad viendo una cosa que terminó chabacana, desagradable, mal. Y yo quedé mal. Era un 15 de julio de la noche. Y al día siguiente, en la oración, le prometí al Señor no ver. Evidentemente que cuando asumió un presidente lo veo, ¿sí? Cuando algún accidente aéreo lo veo, ¿no es cierto? Esas cosas, pero no soy adicto. ¿No ha visto la Copa América, por ejemplo? No, para nada, no, para nada. No, eso me cuido. Hay una vieja leyenda que dice que alguna vez algún papa se ha escapado del Vaticano. El Francisco ha realizado alguna escapada que hasta ahora no haya sabido nadie. No. El que se escapaba a esquiar era San Juan Pablo II. Sí. Y acá, a 1 hora y pico, había una pista de esquí y lo tenía en el alma. Y hacía bien en escaparse. Iba cubierto. Pero un día, mientras él estaba en la cola para subir, un chico le dijo, ¡el Papa! No sé cómo lo descubrió. Y se volvió enseguida. Y después procuró tomar más precauciones. No, yo en casas de familia donde he ido a visitar, que recuerde, son 3. Bueno, una que es un medio convento de las Teresianas, donde quise visitar a la profesora Mara, ya de 90 años, una gran mujer que enseñó en la Universidad de La Sapienza, después enseñó en el Agustiniano. Quisiera celebrarle misa. Después, a darle las condolencias probablemente a mi mejor amigo, un periodista acá italiano, a la casa de él. Y la tercera casa que visité fue la de Edith Brucht, la señora, 90 años cumplió ahora, que estuvo en el campo de concentración húngara ella, ¿no? Judía, que lo hice este año al principio del año pasado, no recuerdo bien. Son las 3 únicas casas que fui de escondido, después se supo.
que me encantaría andar por la calle, me encantaría, pero eso me tengo que privar porque Claro, no podría caminar 10 metros. Porque... No, pero le pregunto si alguna vez ha tenido la tentación de vestirse de civil No, para nada, no. No, con un gorro y unas gafas. no, para nada. ¿Cómo combate la nostalgia el Papa Francisco? O sea, ¿quién le cocina los palitos de anís o lo que desayunaba siempre No, en Puerto Rico? yo me refería recién, la nostalgia mía, trato que no sea de tipo melancólico, ¿no? Así otoñal, ¿no? Aunque una de las cosas lindas del otoño argentino, de Buenos Aires, eran los días nublados, de mucha niebla, donde no se veía a 10 metros desde la ventana y escuchando Piazzolla, ¿no? Eso sí un poco lo extraño. Pero en Roma tiene sus días de niebla también. Pero nostalgia no. Por ahí ganas de, sí, de ir de una parroquia a otra caminando, esas cosas sí. Pero nostalgia no. Se acabó aquella época de dolores de cabeza por las palabras que a veces se le iban de más o que le atribuían que se le iban de más y que tenían consecuencias con cosas que usted no contaba, Santidad. El peligro siempre está. Una palabra puede ser interpretada de un lado o de otro, ¿no es cierto? Esas son cosas que suceden y qué sé yo no sé de dónde han sacado la semana pasada que yo iba a presentar mi renuncia, ¿no? ¿Qué palabra habrán tomado en mi patria? De ahí salió la noticia, ¿no? Y dicen que fue un revuelo y a mí ni se me pasó por la cabeza, ¿no? Delante de interpretaciones que nacen un poco distorsionadas de alguna palabra mía, yo me callo, porque aclarar es peor. ¿Se habla mucho de fútbol aquí en Santa Marta? Sí, del fútbol italiano, ¿no? Estoy aprendiendo a conocer un poco las cosas. Se habla mucho, fútbol sí. O sea, ¿Qué tal jugador de fútbol era usted, Santidad? yo era un palo, me llamaba, pata dura me llamaban. Por eso me metían siempre al arco. Ahí me defendía más o menos bien. Nuestro programa Tiempo de Juego, nuestros compañeros siempre, cuando les decía que iba a venir a ver al Papa, por favor, que te diga el Papa qué piensa del fichaje de Messi, se ha ido a Francia, qué se le antoja de todo el mundo del fútbol, lo sigue de cerca. Yo escribí una pastoral sobre el sport. Vamos, una pastoral que no era pastoral, ¿no? En dos pasos. Primero fue el artículo que publicó el mundo de los sport el 2 de enero de este año, y en base a eso se hizo después, corregí yo, la pastoral, ¿no? Un artículo entrevista, ¿no? Yo digo solo esto, que para ser un buen futbolista hay que tener dos cosas. Saber trabajar en equipo y no ser, como decimos en Buenos Aires, en nuestro argot, uno que se morfa la pelota, sino siempre en equipo. Y segundo, no perder el espíritu amateur. Cuando en el sport se pierde ese espíritu de amateur, se empieza a comercializar demasiado, ¿no? Y hay hombres que han sabido, bueno, lamentablemente hoy día es así, no dejarse manchar por esto, sino derivar sus ganancias y todo para obras de bien, fundaciones, ¿sí? Pero trabajar en equipo, que es una escuela de equipo el deporte, y no perder el espíritu amatorial, ¿no? Es el de amateur. Santidad, le agradezco mucho esta hora inolvidable que nos ha dado a los oyentes de COPE. Un saludo grande a los que están escuchando y les pido que recen por mí, para que el Señor me siga protegiendo, cuidando, porque si me deja solo soy un desastre. Normalmente es usted el que nos lo diría, pero eso lo decimos nosotros, que Dios le bendiga. Igualmente a todos ustedes. Gracias. Que Dios los bendiga. Se suscriban a mi canal, activen la campanita para recibir más mensajes como este.
De la misma manera, para que me sigan en las redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter y en Telegram. Para que hagan parte de mi comunidad de Discord. Ahí podemos compartir muchas cosas. Cosas de filosofía, de sociedad, de religión católica. Y si desean, cosas generales. Bendiciones para todos.